Hola jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. En su clase de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante de vocabulario. Vamos a hablar sobre los adverbios de cantidad, ¿ok? Ese tema va un poquito de la mano con el tema anterior, el tema de las questions with how. ¿Recuerdan cuando vimos cómo decir how much y how many? Que era cuánto o cuántos, y les hablé un poquito acerca de los contables, los sustantivos incontables, pero no andamos mucho en el tema, ¿ok? Pues ahora sí, con ese tema vamos a ahondar en él para que nos quede bastante claro cómo utilizar estos adverbios de cantidad en inglés y cómo nos pueden servir para ampliar nuestro vocabulario. ¿Qué son los adverbios de cantidad? Bueno, son estas palabras que nos ayudan o que nos sirven para expresar cuánto hay de algo, ¿no? Si hay un poco, mucho, un poquito, demasiado, suficiente, etcétera, etcétera. Vamos a ver los adverbios de cantidad más importantes o los más comunes. Aquí les pongo una tablita a un lado con los adverbios de cantidad más importantes con su respectiva traducción, ¿no? Esto se los voy a poner también en la página para que tengan acceso a esta y se lo tienen que aprender básicamente, ¿no? Estos adverbios de cantidad nos ayudan al modificar la intensidad o la cantidad de un adjetivo, un verbo o de un adverbio, ¿ok? Normalmente van a estar colocados antes de las palabras que modifican. Esto es lo común, hay algunas excepciones. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque ya sabemos, ok, bueno, es de cantidad, bueno, es para decir cuánto hay de algo. Por ejemplo, digamos, no sé, huevos, pocos huevos, muchos huevos, suficientes huevos para el pastel, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también podemos expresar con estos adverbios de cantidad intensidad, ¿ok? Intensidad. Por ejemplo, yo puedo decir que hay, no sé, muchos mangos en el árbol. Estoy diciendo, me estoy refiriendo a la cantidad tal cual. Pero yo puedo decir, me duele mucho, me duele mucho la cabeza, ¿no? Ahí no estoy diciendo cantidad, estoy hablando sobre la intensidad de ese dolor, ¿no? Me duele mucho o es muy difícil. Estoy diciendo que la intensidad de la dificultad es alta, no es solamente difícil, es muy difícil, no es más allá de difícil. ¿Por qué es importante aprender correctamente este tema, jóvenes, en inglés? Porque si no lo sabemos o no lo entendemos bien, podemos caer en errores comunes, que es como si en español dijéramos muchos dineros, muchas aguas, muchas niñas, muchos perros, etcétera, etcétera, ¿no? Cometer estos errores se escucha mal, es erróneo, entonces por eso debemos aprender y ponerle atención a este tema, ¿no? Es un tema básico. Para poder identificar las diferencias entre algunos de estos adverbios de cantidad, es importante primero conocer cuáles son los sustantivos contables y cuáles son los sustantivos no contables, ¿ok? ¿Cuáles son los sustantivos contables? Bueno, son todos los que podemos contar. Podemos decir, por ejemplo, en este ejemplo de aquí, botellas de agua, ¿no? Water bottles. Botellas de agua. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 botellas de agua. Las puedo contar. 1, 2, 3, 4, 5 botellas de agua. También puedo decir un vaso de agua, a glass of water. ¿Ok? Aquí tiene un acento, está mal, es un error. No lo tomen en cuenta, por favor. A glass of water, un vaso de agua. A jug of water, una jarra de agua. O a water truck, una pipa de agua, ¿ok? O un camión de agua, pero en español se le dice una pipa, ¿no? A water truck. Son contables, ¿por qué? Porque puedo contarlos. Puedo decir un vaso de agua o puedo decir si hay tres vasos de agua. Una jarra o dos o tres o 1000 jarras de agua, ¿no? Sin embargo, water así por sí solo, agua, water, es un sustantivo
no contable o incontable. ¿Por qué? Porque no puedo decir, dame un agua, dame 2 aguas, ¿no? O cuánta agua hay en el océano, por ejemplo. No la puedo contar a menos que la dividiera en litros o en vasos, etcétera, ¿no? Pero ahí ya estamos contando los litros o los vasos o las jarras o los botes, etcétera, etcétera, no tal cual el agua. Lo mismo pasa con el aire, la arena, muchos otros sustantivos. Tenemos aquí otro ejemplo, ¿ok? La arena que les decía. La arena tal cual es incontable, porque no podemos contar así, dame 3 arenas. Pues no, no se puede, ¿no? Pero, ¿cómo lo podemos convertir en contable? Bueno, a bucket of sand, una cubeta de arena, a sand bucket, un balde de arena. Ok, esta es una diferencia nada más como para que la conozcan. Bucket significa cubeta, así como esta que ven aquí. Lo mismo que aquí, esta también es una cubeta. Pero si yo digo a bucket of sand, me estoy refiriendo a una cubeta llena de arena. Si yo digo a sand bucket, me estoy refiriendo a una cubeta de arena, pero una cubeta para jugar en la arena, ¿ok? Una pequeña diferencia que es importante que conozcan en cuanto a vocabulario. Entonces, como esto ya no es solo la arena, ya estoy diciendo que es una cubeta de arena, ya puedo yo contar las cubetas. Ejemplo, many buckets of sand. Muchas cubetas de arena, ¿ok? Many buckets of sand. O a sand sculpture, una escultura de arena. O a bunch of sand sacks, un montón de costales de arena, ¿ok? A bunch, un montón, of sand sacks, un montón de costales de arena. A few buckets of sand, unas pocas cubetas de arena, ¿okay? Unas cuantas cubetas de arena, solo hay 2. Entonces, no significa que tal cual, la arena pues no se puede contar y no podemos decir, no, sí se puede hacer contable, pero tenemos que contarla ya sea en cubetas, en esculturas o en sacos o costales, etcétera, ¿no? Pero así por sí sola, al igual que el agua, pues no se puede contar. Aquí tenemos un pequeño video que les voy a compartir que nos explica un poco cómo funciona esto de los contables y los incontables. Este también se los voy a compartir en la página. Vamos a ir un poquito rápido con esto y les voy a explicar cómo es que funciona respecto a la comida. Ok, adelantarlo un poquito. Ok. Entonces tengo aquí countables and uncountables. Countables, uncountables. Buns, burgers, sandwiches, sausages, fries, cookies. ¿Ok? Buns, que son como bolillos. Burgers, son hamburguesas, sándwiches, sausages, salchichas, fries, papas fritas, cookies, galletas. Y en uncountables tenemos bread, butter, cheese, cereal, chocolate, mustard, and salt. ¿Ok? Bread, butter, cheese, cereal, chocolate, mustard, and salt. Quiero que vean las dos imágenes y piensen cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia que ven entre los countables y los uncountables? Es algo que es clave para entender este tema y poder utilizar correctamente los adverbios de cantidad. ¿Ya se dieron cuenta qué es? Si se dan cuenta, en los contables, todos están en plural, ¿ok? Todos terminan con S o ES. Todos están en plural. Mientras que los uncountables están en singular. Ese va a ser nuestro punto de partida, ¿no? Uncountables, singular. Countables, plural. Aquí tengo bread, que significa pan. Y luego me dicen, profe, pero es que nosotros sí, luego normalmente decimos, no sé, si podemos contar el pan, no sé, podemos decir 3 panes, 4 panes.
Sí, pero en inglés, esos de 3 panes, 4 panes o así, son estos de acá, buns, son como piezas de pan, por así decirlo. Mientras que bread, tal cual, es el pan nada más. ¿Y cómo lo puedes contar? Bueno, si lo divides en, no sé, en piezas de pan, ¿no? En 2 piezas o 2 rebanadas de pan. Entonces, bread es un uncountable en inglés. Butter, mantequilla también, porque tú puedes decir, dame una mantequilla, give me a butter, pero es erróneo. Tienes que decir, dame una cucharada de mantequilla, dame una barra de mantequilla, 1 kilo de mantequilla. Ya así lo convertirías en contable, pero por sí solo no es contable. Lo mismo pasa con el queso, cereal, chocolate, mostaza y la sal, ¿no? No podemos decir, dame sal o dame la sal o dame una sal. No, o sea, tienes que decir, dame una pizca de sal o el salero o compra 1 kilo de sal. Entonces ya lo convertiríamos en contable. ¿Ok? Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Ya este video con tranquilidad lo podrán ver en la plataforma. Entonces vamos a empezar con nuestros adverbios de cantidad. El primero, como lo vimos en la tablita, es enough. Enough. Enough significa suficiente. ¿Cómo se pronuncia? Se pronuncia enough, como se termina en F. Enough. A veces es difícil aprender a pronunciarlo porque lo leen y dicen enough, enough, enough. No, es como si fuera I, luego no, y luego una F. Enough, ¿ok? Enough. Enough significa suficiente o suficientemente, dependiendo de cómo lo utilicemos. Y vamos a ver cuándo va a significar o cómo lo podemos utilizar para que signifique suficiente o suficientemente. En este ejemplo tenemos el verbo seguido de enough, nuestro adverbio de cantidad. I made. Made es el pasado de make. Make significa hacer. I made significa yo hice. Enough pizza for everyone. I made enough pizza for everyone. Yo hice suficiente pizza para todos. Everyone, todos. Ojo, recuerden que en español nosotros tendemos a comernos los pronombres. Nada más decimos, hice suficiente pizza para todos. Es muy raro decir, yo hice suficiente pizza para todos, ¿no? Normalmente los omitimos nosotros en español, pero en inglés siempre se ponen, ¿ok? I made enough pizza for everyone. Hice suficiente pizza para todos. De esta forma significa suficiente. Lo vamos a ver en negativo. Es lo mismo, solo que utilizamos el didn't. I didn't make, ¿ok? I didn't make enough pizza for everyone. Aquí es importante comentar algo en caso que no lo recuerden. Cuando utilizamos el did o didn't, did es en afirmativo, didn't es en negativo. Cuando utilizamos el didn't o el did, ya estamos diciendo que esto es en el pasado, ¿ok? Ya toda la oración está en pasado. Por lo tanto, el verbo tiene que estar en presente, no es necesario que esté en pasado, ¿ok? No es I didn't made, no. Ya estoy usando didn't, ya estoy diciendo esto está en pasado, esto fue en el pasado, este es mi auxiliar de algo que hice o no hice. I didn't make. Entonces significa yo no hice. Y make está en presente, porque ya no es necesario volverlo a poner en pasado. Esta regla se la tienen que aprender, pero de memoria, ¿ok? Se tienen que acostumbrar. Cuando hagan algún examen de nivelación de inglés, siempre les ponen este tipo de oraciones o los ponen a escribir este tipo de oraciones para ver si realmente saben estas cosas que son básicas, reglas básicas, ¿no? Si ya usamos did o didn't, entonces ya el verbo que estamos ocupando acá va a estar en presente, no va a estar en pasado, ¿ok? I didn't make enough pizza for everyone. Es el negativo de la oración anterior. Yo no hice suficiente pizza para todos, ¿ok? Enough, suficiente. Pero, ¿qué tal si quiero
decir que algo no es suficientemente algo o sí es suficientemente tal. Tenemos aquí este ejemplo. The class is easy enough to get a 10. The class is easy enough to get a 10. La clase es suficientemente fácil para obtener un 10. La clase es suficientemente fácil para obtener un 10. ¿Y aquí qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Que utilizamos un adjetivo seguido del enough. Recuerden, en el pasado, cuando significa solamente suficiente, perdón, aquí es el verbo y enough, ¿ok? Aquí no es un verbo, es el adjetivo, que en este caso es fácil, y luego el enough, y entonces significa suficientemente fácil, ¿ok? Primero el adjetivo y después el enough, aunque en español es al revés, ¿ok? The class is easy enough to get a 10. La clase es suficientemente fácil para obtener un 10. ¿Ok? Easy enough. ¿Qué es un adjetivo? Recuerden que un adjetivo es una palabra que le da una propiedad a otra palabra. Ejemplo, easy, que es fácil, o hard, que es duro o difícil, o difficult, que es difícil también, o tall, alto, o big, grande, cold, frío, expensive, caro, cheap, barato, etcétera, etcétera, ¿no? Hay cientos y cientos y cientos de adjetivos. Entonces, obviamente queremos decir, por ejemplo, suficientemente fácil, suficientemente barato, suficientemente frío, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a utilizar el adjetivo seguido del enough y de esta forma va a significar suficientemente. Otro ejemplo. My son isn't old enough to drink alcohol. My son, mi hijo, isn't, no es, old enough. Old es un adjetivo que da la cualidad de viejo, ¿ok? Old enough. No es suficientemente grande, porque no decimos no es lo suficientemente viejo, no, decimos que no es lo suficientemente grande. To drink alcohol, para tomar alcohol. Mi hijo no es suficientemente grande para tomar alcohol, o mi hijo no es lo suficientemente mayor o lo suficientemente grande para tomar alcohol, ¿ok? Old enough, suficientemente grande. Entonces aquí tenemos otro ejemplo en el cual ustedes tienen que tratar de armar la oración. Aquí pónganle pausa, traten de armarlo en su libreta. Esperen un par de minutos y de ahí continuamos. Ok, ya vieron cómo era la oración. Queremos decir, hay suficiente medicina en la jeringa. Entonces, ¿cómo lo hacemos? De esta forma. There is enough medicine in the syringe. Ok, there is significa hay. There is, hay. Enough medicine, suficiente medicina. Enough medicine, suficiente medicina. In the syringe, en la jeringa. ¿Ok? ¿Lo tuvieron correcto? Muy bien. Vamos ahora a hacer esta. Igual, pónganle pausa y traten de hacerla. ¿Qué es lo que queremos decir en inglés? La chica no es suficientemente fuerte para abrir el frasco. Y aquí tenemos toda la oración, nada más que revuelta. Traten de hacerla, la apuntan en su libreta, pónganle pausa al video. ¿Qué tal? Ok, entonces así es como debería quedar. The girl, la chica, isn't, no es, strong enough. Strong es nuestro adjetivo, que significa fuerte. Como es adjetivo, enough significa suficientemente fuerte. La chica no es suficientemente fuerte to open the jar, para abrir el frasco. ¿Ok?
The girl isn't strong enough to open the jar. Muy bien, jóvenes. Ahora vamos con nuestro siguiente adverbio de cantidad. Nuestro siguiente adverbio de cantidad es a few, ¿ok? A few, que significa unos pocos o unos cuantos. Se utiliza para sustantivos o palabras contables, pues que se pueden contar, countables. Ejemplo, there are, que significa también hay, pero en plural, ¿ok? There are a few apples in the basket. There are a few apples in the basket. Okay, you can see them here. There are a few apples in the basket. Hay pocas manzanas en la canasta o hay unas cuantas manzanas en la canasta. A few, ¿no? Estamos diciendo que son pocas o pocos, ¿ok? A few y después lo que sea de lo que haya poco, ¿no? Recuerden que a few es en plural, plural, unos pocos, unos cuantos. Después tenemos a little o a little bit of, ¿ok? A little significa un poco y a little bit of un poquito de. Este es para incontables, uncountables, ¿ok? Lo contrario a few. A few es para plurales. Recuerden, unas pocas manzanas, unas pocas uvas, unos pocos huevos, unos pocos, ¿qué podríamos decir? Unos pocos dulces, etcétera, etcétera, ¿no? A little es un poco. Ejemplo, I like my coffee with a little bit of sugar. I like my coffee with a little bit of sugar. Me gusta mi café con un poquito de azúcar, ¿ok? Me gusta mi café con un poquito de azúcar. O podría decir, I like my coffee with a little sugar. En vez de a little bit of, nada más a little. I like my coffee with a little sugar. Me gusta mi café con un poco de azúcar, ¿ok? A little es un poco y a little bit of es un poquito de, ¿ok? Es para, o lo podemos usar con los incontables. A little sugar, a little water, un poco de agua, a little, I don't know, a little coffee, un poquito de café, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo importante de saber aquí, de diferenciar que a few es unos pocos o unos cuantos y a little un poco, a little bit of un poquito de. ¿Ok? Recuerden, la diferencia más importante es que unos son singular y otros son plural. Entonces, aquí también van a pausar el video y van a realizar igual en su libreta este ejercicio. Tienen que utilizar a little o a few dependiendo de lo que dice la oración. La número 1, can you please buy apples? Ok, y así sucesivamente. Le pongan pausa y continuamos con el ejercicio. Ok, ¿cómo lo obtuvieron antes de continuar? Recuerden, aquí nuestro tip es cuáles están en plural y cuáles están en singular. Aquí tenemos, can you please buy a few apples? La respuesta correcta. ¿Puedes por favor comprar unas cuantas manzanas? ¿O unas pocas manzanas? Can you please buy a few apples? We need a little water. Necesitamos un poco de agua. ¿Ok? A little water. Porque está en singular. Es incontable. I have. ¿Y aquí qué será? A little money left o a few money left. Y aquí comúnmente se confunden. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de hecho inclusive hay gente que habla inglés y que no conoce estas reglas de uso correctas y bueno, lo tiene mal, ¿no?
¿Cuál es lo correcto? Recuerden, money es incontable, es dinero. No podemos decir dineros, unos pocos dineros, ¿no? Es a little, I have a little money left. Tengo un poco de dinero aún, o me queda un poco de dinero, ¿ok? I have a little money left. Porque si usara a few diría, tengo unos pocos dineros, o me quedan unos pocos dineros. No es así, ¿ok? I take sugar with my coffee. I take a little sugar with my coffee, ¿ok? Tomo un poco de azúcar con mi café. We had pints of beer there. Pints of beer se refiere a tarros de cerveza. We had a few pints of beer there. Tomamos unos cuantos tarros de cerveza ahí. You have time left. Time, contable, incontable, tiempo, ¿ok? Y está en singular. Entonces, a little, you have a little time left. Tienes un poco de tiempo aún, ¿ok? Te queda un poco de tiempo. There are chairs, está en plural, chairs, sillas in the room. There are a few chairs in the room. Hay unas pocas sillas en el cuarto o en la habitación. He only spent dollars there. Está en plural, dólares. He only spent a few dollars there. ¿Ok? He only spent a few dollars there. Él tan solo gastó unos cuantos dólares ahí. ¿Cómo les fue, jóvenes? ¿Les fue bien? ¿Se equivocaron en algunas? Recuerden, a little es para singulares y a few para plurales. Después tenemos uno de los adverbios de cantidad más importantes, que es much, many y a lot. Ya much y many medio lo vimos en la clase pasada, la de questions with how, con how much y how many, ¿ok? Pero ahora lo vamos a ver no con question with how, nada más solito, ¿no? Much significa mucho o mucha, singular. Many, muchos o muchas, plural. Y a lot significa también, a a lot significa lo mismo que estos dos. Puede significar mucho, mucha, muchos o muchas. ¿Ok? A large amount of. ¿Qué significa esto? A large amount of. Una gran cantidad de. ¿Ok? Una gran cantidad de. A large amount of. Entonces, normalmente al principio, cuando no quieren errar, utilizan este a lot para todo, ¿no? Pero es importante que también sepan utilizar correctamente el much y el many. Much. ¿Qué quedamos que es much? Mucho o mucha. Ejemplo, I don't have much money. I don't have much money. No tengo mucho dinero, ¿ok? Lo mismo que les decía hace un momento con el ejercicio pasado. Si aquí pusiéramos many, sería incorrecto porque sería decir, no tengo muchos dinero. ¿Ok? No tengo muchos dinero. No es correcto. Tengo que decir mucho nada más. I don't have much money. No tengo mucho dinero. Y tenemos esta expresión que es too much. ¿Ok? Too much. ¿Qué significa too much? Significa demasiado. Demasiado. Ya no es mucho. Much es mucho. Too much es demasiado. O sea, es todavía más grande la cantidad que mucho. Ejemplo, eating too much salt is bad for your health. Eating too much salt is bad for your health. Comer demasiada sal es malo para tu salud. ¿Ok? Comer demasiada sal es malo para tu salud. Too much es demasiado o demasiada. Recuerden, como es de much, también es para incontables, es decir, para singulares. Después tenemos many, que significa muchos o muchas. Many. Ejemplo, my sister has many friends. My sister, mi hermana, tiene many friends. Muchos amigos o muchas amigas. ¿Okay? My sister has many friends. Friends está en plural, es
contable, ¿ok? Podemos contar 1, 2, 3, 4, 5 amigos tiene, ¿no? My sister has many friends. Y también tenemos la expresión too many, que significa demasiados o demasiadas. There are too many cars on the street. There are too many cars on the street. Hay demasiados autos en la calle o hay demasiados carros en la calle. ¿Ok? Many, muchos o muchas. Too many, demasiados o demasiadas. Much, mucho o mucha. Too much, demasiado o demasiada. Singular y plural. Después vamos con nuestro a lot o a lot of, que recuerden que este sirve para los dos, tanto para singular como para plural, tanto como para contables como incontables. ¿Qué significa? Significa mucho, mucha, muchos o muchas. Ejemplo, there are a lot of cars on the street. Hay muchos carros en la calle. O, I don't have a lot of money. No tengo mucho dinero. ¿Ok? Esta es lo mismo que las otras dos. Entonces, si se les llega a olvidar esto, que espero que no, de hecho se supone que no, también pueden utilizar a lot o a lot of. Otros ejemplos, eating a lot of salt is bad for your health. Comer mucha sal es malo para tu salud. My sister has a lot of friends. Mi hermana tiene muchos amigos. ¿Se dan cuenta? Son los mismos ejemplos que usamos con much, too much, many y too many. Solamente que estamos utilizando ahora a lot o a lot of. Pero tenemos aquí todavía otra función. Si no fuera suficiente con que cumpla las funciones de much y many, también tiene otra función que es poder utilizarlo al final de una frase para decir que algo te gusta mucho. Ejemplo, I like you a lot. Me gustas mucho. O, do you go to the movies a lot? ¿Vas mucho al cine? ¿Okay? Es otra forma de utilizar este adverbio de cantidad al final de una oración para decir que lo que sea que estás diciendo acá, sí pasa mucho. ¿Ok? I like you significa me gustas. ¿Ok? Ya vimos likes and dislikes. Ya sabemos cómo decir cuando algo te gusta. Aquí estoy diciendo yo, luego el verbo gustar, you, tú. Quiere decir me gustas tú, a mí me gustas tú. I like you. Y luego le agregas el a lot. Recuerden que sirven no solo para contar, sino para también darle intensidad a lo que decimos. I like you a lot. Me gustas mucho, ¿ok? Quiere decir no solo me gustas, sino que me gustas mucho. I like you a lot. Do you go to the movies a lot? ¿Vas mucho al cine? ¿Ok? Y después tenemos la forma informal. Ojo, la forma informal es lots of. ¿Ok? Recuerden que la forma formal es a lot o a lot of. La forma informal es lots of. Ejemplo, drinking lots of water is good for our health. Drinking lots of water is good for our health. Beber mucha agua es bueno para nuestra salud. ¿Ok? Significa exactamente lo mismo. Significa exactamente lo mismo que a lot o a lot of. Solamente que es una forma informal de decirlo. Otro ejemplo. I wish I had lots of money. I wish I had lots of money. Desearía tener mucho dinero. ¿Ok? Desearía tener mucho dinero. Significa lo mismo que a lot. Solo que es informal. Traten de utilizarlo solamente con amigos, familia, no en un ámbito profesional, pues. Entonces, vamos recapitulando sobre lo que hemos visto. Few significan pocos, many significan muchos, ¿ok? Pocos o pocas, muchos o muchas. A few, many. Pero ¿qué pasa si no queremos decir poco o mucho, queremos decir más? Más. Pues más en inglés se dice more, ¿ok? More, more. Ejemplo,
We need more bandages to treat the patient. We need more bandages to treat the patient. We need more bandages to treat the patient. ¿Qué significa we need? Nosotros necesitamos more bandages, más vendas, to treat the patient, para tratar al paciente. ¿Okay? More significa más. Y lo opuesto de more es less. Less. ¿Qué significa menos? Charles drinks less alcohol since his accident. Charles drinks less alcohol since his accident. Since significa desde. Since. ¿Qué significa? Charles bebe menos alcohol desde su accidente. Less es menos. Recuerden que los nombres propios no se traducen. Si estamos hablando de María, aunque estemos hablando en inglés, no le vamos a decir Mary, le vamos a decir María. Si estamos hablando de Charles, vamos a seguirle llamando Charles, no le vamos a decir Carlos, ¿ok? Entonces aquí tenemos more es más y less es menos. ¿Y cómo decimos más o menos? Pues decimos more or less. Significa lo mismo que nosotros decimos al decir en español más o menos, ¿no? Ejemplo, I weighed 80 kilos more or less. Peso 80 kilos más o menos. Es decir, no sé la cantidad exacta, más o menos. Decimos igual, more or less. Do you like peje lagarto? More or less. ¿Ok? Más o menos. ¿Te gusta el peje lagarto? Más o menos, ¿no? More or less. Entonces así podemos nosotros contestar cuando algo está así más o menos, ¿no? More or less. Y ahora vamos con los adverbios de cantidad to y very, que ya son nuestros últimos adverbios, no se preocupen, sé que es una clase un poquito más larga de lo común o de lo normal, pero ya vamos a terminar. To significa muy y lo utilizamos para decir también cuando, por ejemplo, too much o too many, para decir demasiado, demasiadas, o para hablar sobre cosas que no son posibles, ¿ok? Y very lo utilizamos para decir muy también. Los dos significan muy, ojo, tanto to como very significan muy. Pero very lo usamos para situaciones que sí son posibles. Y aquí me puede decir, profe, no entiendo, me hice bolas. Vamos a verlo con un ejemplo para que quede un poquito más claro cómo se utiliza el to y cómo se utiliza el very. Tenemos aquí un ejemplo. The test was too difficult, I didn't pass. The test was too difficult, I didn't pass it. ¿Ok? ¿Qué significa? Significa el examen estuvo demasiado o muy difícil, no lo pasé. ¿Ok? El examen estuvo muy difícil, no lo pasé. Cuando usamos too, estamos diciendo que fue demasiado o que era la dificultad tan alta que era imposible pasarlo, ¿no? Es en este ejemplo del examen. Pero si yo digo the test was very difficult, but I passed it, estoy diciendo el examen estuvo muy difícil, pero lo pasé. O sea, vamos a utilizar el to como un intensificador, es decir, para hacer que, por ejemplo, en este caso que es difícil, muy difícil, o muy duro, o muy fácil, o muy, no sé, muy alto, etcétera, etcétera, ¿no? Recuerden, son adjetivos. Muy tal cosa, ¿no? Muy caro. Entonces, si yo quiero decir que algo, por ejemplo, es muy caro y se sale de lo que yo puedo pagar, entonces utilizo too. Too expensive. Expensive es caro. Too expensive. I cannot afford it. ¿Qué significa? Muy caro, no lo puedo comprar o no lo puedo pagar. Pero si yo digo very expensive, but I can afford it, significa muy caro, pero sí me alcanza, ¿no?
Esa es la diferencia. El to lo vamos a utilizar cuando algo es muy algo, pero es muy y es imposible. Y el very también es muy, pero es posible. Esa es la única diferencia. Entonces, jóvenes, les agradezco mucho haber participado en su clase del día de hoy. Eh, cualquier duda, pregunta, comentario me lo pueden hacer saber por medio de la plataforma o de WhatsApp. Y les deseo que tengan un excelente día, una excelente semana. Cuídense mucho, jóvenes, y nos vemos en la siguiente clase.